Hoy nos vamos a meter de lleno en el lenguaje secreto que hace que funcione, bueno, prácticamente todo en el mundo digital. Y no es un lenguaje de programación de esos que se aprenden en un curso, sino una conversación. Una conversación fundamental que ocurre millones de veces por segundo dentro de tu ordenador, de tu móvil, de todo. Vamos a descubrir las llamadas al sistema de Unix. A ver, pensemos un momento. Cada vez que escribimos un comando en la terminal, que abrimos un archivo o incluso cuando movemos el ratón, estamos poniendo en marcha una cadena de eventos invisible. Pero, ¿qué hay realmente detrás de todo eso? ¿Cómo le dice a un simple programa a la máquina, al hardware, lo que tiene que hacer? Pues la clave está en que ningún programa va por libre. Todos necesitan pedir permiso y solicitar servicios al director de orquesta, al núcleo central del sistema operativo, que es lo que llamamos el kernel. Y la forma en que hablan con él, ese idioma, son precisamente las llamadas al sistema. Venga, vamos a definir esto un poco mejor. Como decían Kernighan y Pike en su texto original, estas no son solo funciones sin más. Son los cimientos sobre los que se construye absolutamente todo lo demás. Son, por así decirlo, las reglas del juego que el sistema operativo impone para todos los programas. Bueno, pues vamos a empezar por lo más fundamental, que a la vez es de lo más potente que hay, la entrada y la salida de datos, lo que se conoce como E/S o I/O en inglés. ¿Cómo hace un programa para leer lo que escribimos en el teclado o para mostrar algo en la pantalla? Y aquí es donde nos topamos con una de las ideas más geniales, de verdad, de Unix. O sea, en vez de volverse locos con sistemas complejos para hablar con el teclado, con la pantalla o con un archivo en el disco, el kernel lo unifica todo de una forma brillante. A todo le asigna un número, un simple número, que es el descriptor de fichero. Y a partir de ese momento la conversación es siempre la misma. Es más, resulta que por defecto cualquier programa que arranca ya viene con 3 de estos enchufes listos para usar. El número 0 es para leer, que normalmente es el teclado. El 1 es para escribir, que suele ser la pantalla. Y el 2, que también es para escribir en la pantalla, pero se reserva para los mensajes de error. Así de simple y así de eficaz. Ya al final, toda la conversación se resume en dos acciones, en dos verbos principales, read y write. Leer de un descriptor y escribir en un descriptor. Fijaos en la simetría. Es la misma operación. Da igual si estamos hablando con un fichero en el disco, con una conexión a Internet o con la propia terminal. La operación es la misma. Vale, y ahora fijaos en este trocito de código. Lo increíble es que esto que vemos aquí es, en esencia, el famoso comando cat. No es más que un bucle que no para de llamar a read sobre el descriptor 0, el teclado, y a write sobre el descriptor 1, la pantalla. Y ya, eso es todo. Con solo 2 llamadas al sistema, hemos recreado una herramienta fundamental de Unix. Claro, aquí surge una pregunta clave. El código que hemos visto usa un buffer para leer los datos en bloques, pero ¿qué pasaría si leyéramos los datos de uno en uno, byte a byte, o en bloques gigantescos? Resulta que la respuesta a esto nos desvela algo crucial sobre el coste que tiene hablar con el kernel. ¿Importa de verdad? Pues bien, los autores originales se pusieron manos a la obra e hicieron el experimento. Cogieron esta tabla, que es la original del libro, y midieron cuánto se tardaba en copiar un fichero grande. La única cosa que cambiaron fue cuántos bytes se leían en cada llamada al sistema. Probaron desde un solo byte hasta más de 5000, y los resultados, como vamos a ver ahora, hablan por sí solos. Y este gráfico lo deja clarísimo. Fijaos en la diferencia. Leer byte a byte tardó 271 segundos, casi 5 minutos. Pero al pasar a leer en bloques de 512 bytes, el tiempo se desplomó a solo 1,3 segundos. Es una locura. La moraleja es esta. Cada llamada al sistema tiene un coste fijo, una especie de peaje. Hacer muchísimas llamadas pequeñas es increíblemente ineficiente. Siempre es mejor pedirle al kernel mucha información de una sola vez. Muy bien. Ya que dominamos read y write, vamos a ver cómo podemos usarlos para jugar con el sistema de ficheros y empezar a construir herramientas un poco más complejas. Por ejemplo, un programa que copia archivos. Claro, para poder tocar ficheros que no sean el teclado o la pantalla, necesitamos un par de llamadas nuevas. Open para acceder a un fichero que ya existe y create para crear uno nuevo desde cero. Y sí, se lee bien, create sin la E final. Es una de esas pequeñas rarezas históricas de los inicios de Unix. La diferencia entre las dos, aunque sutil, es importantísima. Pues con estas piezas nuevas en nuestro puzzle ya podemos montar el esqueleto de otro comando súper conocido, cp, el comando para copiar ficheros. Sé que este código puede parecer un poco denso al principio, pero si nos fijamos bien, en realidad solo está usando las funciones que ya hemos visto. A ver, vamos a traducirlo a un lenguaje que entendamos todos. El programa simplemente abre el archivo original, crea el de destino y luego entra en el mismo bucle de read y write que ya habíamos visto con cat. La única diferencia es que ahora no usa los descriptores 0 y 1, sino los que le han devuelto open y create. Es un patrón, como se puede ver, súper potente y muy reutilizable. Claro, en el mundo real las cosas fallan.
A lo mejor el fichero no existe o no tenemos permisos para leerlo. El kernel nos avisa de esto de una manera muy estándar. Nos devuelve un -1 y anota un código de error en una variable especial que se llama rrno. Un programa que esté bien hecho siempre comprueba si ha habido algún error después de cada llamada. Y ahora llegamos a lo que para mí son dos de las ideas más brillantes, y sí, también un poco extrañas, de toda la historia de la informática. Son las llamadas al sistema que permiten que una shell, nuestra terminal, ejecute otros programas sin tener que cerrarse. Pensemos un momento en esto, porque es algo que hacemos todos los días. Cuando escribimos ls en la terminal, el programa ls se ejecuta y nos muestra los archivos, pero la terminal sigue ahí, esperando a que termine. No se cierra y es reemplazada por ls. ¿Cómo es posible conseguir eso? Pues es como un truco de magia en 4 pasos. Primero, la shell invoca a fork, que crea un clon exacto de sí misma, un proceso hijo. Segundo, este nuevo proceso hijo usa exec para transformarse por completo en el comando que hemos tecleado. Tercero, la shell original, el padre, usa wait para quedarse dormida, esperando a que su hijo termine. Y cuarto, en cuanto el hijo acaba, la shell original se despierta y nos muestra el prompt otra vez. La mejor forma de entender esto, de verdad, es con analogías. Fork es literalmente como una división celular. De un proceso de repente aparecen dos completamente idénticos y funcionales. Exec, en cambio, es una metamorfosis total. Es como una oruga que se convierte en mariposa. El proceso original deja de existir y es reemplazado por un programa totalmente nuevo. Pero, y esto es clave, manteniendo el mismo identificador de proceso. Vale, hasta ahora parece que la conversación es siempre en un sentido. El programa le pide cosas al kernel. Pero, ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si el kernel necesita decirle algo urgente a un programa? Pues para eso están las señales. Son como interrupciones, como si sonara el teléfono con una llamada urgente que no se puede ignorar. La más conocida por todo el mundo es la que se envía cuando pulsamos Control-C, que por defecto le dice al programa, se acabó, tienes que terminar inmediatamente. Es la forma que tiene el sistema operativo de comunicarse con nuestros programas. Y esto nos lleva a una última lección que me parece fundamental, sacada directamente del texto original. Analizando un programa de ejemplo, los autores se dan cuenta de algo increíble. La mayor parte del código, 2/3, no se dedica a la tarea principal del programa, sino a comprobar y gestionar todo lo que podría salir mal. Esto es una lección de humildad tremenda para cualquiera que programe, y una guía para construir software que sea de verdad robusto. Y con esto cerramos el círculo. Fijaos, ficheros, descriptores, fork, exec, son conceptos diseñados hace 50 años para ordenadores que eran muchísimo menos potentes que cualquier reloj inteligente de hoy en día. Y sin embargo, siguen siendo la base no solo de Linux y de macOS, sino de Android, de los servicios en la nube, de casi toda la infraestructura digital que sostiene el planeta. La pregunta es inevitable. ¿Por qué esta longevidad tan asombrosa? Quizás la respuesta está simplemente en su increíble simplicidad y en su elegancia. Gracias por habernos acompañado en este viaje al corazón del sistema.